Bienvenidos a EndoTips. Esta semana continuaremos con la segunda parte del tratamiento de la obesidad. El primer capítulo, la primera parte fue muy bien recibida por ustedes y espero que este capítulo tenga el mismo nivel práctico y útil para su vida diaria. Comencemos. La semana pasada hablamos de la fentermina, uno de los medicamentos supresores del apetito más utilizados. Hoy hablaremos del Masindol, sin duda otro de los medicamentos más usados en el tratamiento de la obesidad y que cae en el grupo de los anorexigénicos. Si bien parece similar a la fentermina, no lo es, ya que el Masindol es un anorexigénico no anfetamínico cuyo mecanismo de acción es un inhibidor de la recaptura de dopamina. De alguna manera es un dopaminérgico y de esta manera es una amina simpático mimétrica. Es un estimulante del sistema nervioso central y por este mecanismo suprime el apetito. A diferencia de la fentermina, se considera que es un mecanismo que no produce una adicción tan severa como la fentermina, aunque también está indicado para el tratamiento auxiliar de la obesidad a corto plazo. Estamos hablando de 8 a 12 semanas. Al igual que la fentermina, creo que es un medicamento que podría utilizarse más tiempo bajo vigilancia estricta del profesional de la salud, sobre todo si se utiliza dosis bajas. Viene en tabletas de 1 y 2 miligramos, me parece que por ahí un laboratorio tiene también de 0.5 miligramos. Recomiendo utilizarlo a dosis bajas, empezar con 0.5 miligramos, tratar de llegar a 1 miligramo. Yo nunca trato de no llegar a 2, porque no se trata de vencer a la obesidad a base de dosis altas de cualquier medicamento. ¿Cuáles serían los tips para usar Masindol? Es un medicamento que por su propio mecanismo de acción es útil si se detecta que el paciente que va a bajar de peso ha tenido rasgos depresivos, ya que se ha observado que es un medicamento que mejora de manera sustancial el ánimo del paciente. De tal forma que podría ser el paciente ideal, aquel que tiene hambre y que tiene un perfil de depresión. Al igual que la fentermina, tiene claras contraindicaciones en pacientes que tengan arritmia, hipertensión arterial, alguna cardiopatía aterosclerosa, aquel paciente que ha tenido historia de abuso de drogas, cuadros de psicosis, y también importante ver el paciente que tenga glaucoma o insuficiencia renal hepática, ya no se diga embarazo o lactancia. Y esto es debido a que sus efectos secundarios tienen que ver con que produce taquicardia, cefalea, sequedad de boca, sudoración, temblor, náuseas y de manera muy importante en el varón, dificultad para la erección, dificultad para eyaculación y dificultad para orinar. También puede producir estreñimiento y nerviosismo. De tal manera que es importante conocer todas estas situaciones para utilizarlo en el paciente correcto. Otro medicamento autorizado en la FDA en los Estados Unidos y en la EMEA en la Unión Europea para el manejo crónico de la obesidad es la combinación de naltrexona con bupropión, una combinación interesante de un antagonista opioide como la naltrexona, que activa el sistema proopio-melanocortina, y un antidepresivo como el bupropión, que es un inhibidor de la recaptura y liberador de la norepinefrina y dopamina, que disminuyen el apetito. Ambos por separado habían demostrado en sus propios estudios que reducían el peso de los pacientes, y a partir del 2014 se creó la combinación de ambos fija, que se llama Contrave. Es un medicamento idealmente para aquellos pacientes que sentían compulsión por comer, para el que picoteaba, para el que se paraba a comer casi de manera compulsiva, ya sin hambre, y parecía ir muy bien. Estaba a punto de ser lanzado en México cuando un estudio de seguridad cardiovascular demostró un aumento en el riesgo suicida, y en este momento eso detuvo su lanzamiento en México y lo tiene con una clara marca de precaución en su prescripción en los Estados Unidos.
contraindicado, tenía contraindicaciones claras como la convulsión, el que el paciente no sufriera anorexia nerviosa, que no ingiriera opioides, inhibidores de la monoamino oxidasa y por supuesto el embarazo. Pero en este momento, repito, va a ser muy difícil que se reviva por este riesgo suicida, pero era uno de los medicamentos ideales para, repito, el paciente que hacía craving, que comía sin hambre y picoteaba. Yo en lo personal usé solo el bupropión, conocido también como Wellbutrin, con muy buenos resultados. Lorcacerina es otro de los fármacos autorizados para tratar la obesidad de manera crónica. Es un antidepresivo del grupo de los agonistas del receptor de serotonina, muy selectivo sobre los receptores 2C, parecido a lo que hacía algo así la desfenfluramina, que fue muy famosa hace mucho tiempo. Producen saciedad, existen desde el 2012, son bien tolerados, solamente se reportan cefalea, náuseas, pero el problema más importante que le veo es que la reducción de peso realmente es muy baja y anda entre los 3 y 5 kilos de peso, de tal manera que tampoco parecen ser una alternativa importante en el manejo a largo plazo de la obesidad. Hablemos de liraglutida 3 miligramos, conocido como Saxenda. Un medicamento que ya se conocía para diabetes hasta 1.8 miligramos. Hay estudios con 1.2, con 1.8, muy exitosos en diabetes. Fue sin duda el primer GLP-1 que se posicionó en el manejo de la diabetes. En esos estudios para diabetes se demostró que el paciente perdía peso, tenía menos hambre. De ahí vino la inquietud del laboratorio para generar una dosis mayor para diabetes, y esto es Saxenda 3 miligramos. Saxenda 3 miligramos tiene una serie de estudios a largo plazo que demuestran beneficios y sostenimiento del peso. ¿Cuál es el problema? Que se baja entre 8 y 10 kilos de peso y que se requiere la permanente toma o inyección, en este caso, del medicamento para mantener el peso perdido, como es con prácticamente todas las drogas. Yo creo que es bien tolerada, a pesar de que se esperaba mucha náusea, vómito. La verdad es que eso no sucede en la vida real. Un poquito más se quejan de disconfort que de otra cosa. Y yo creo que el inconveniente principal es el costo, lo difícil que es sostener el tratamiento. Liraglutida tiene muy buenos estudios en mantenimiento de peso después de una intervención de dieta y ejercicio, y tiene estudios recientes de mantenimiento de peso y de pacientes que están reganando peso después de una cirugía bariátrica. Sin duda, una muy buena alternativa. Hay muchas inquietudes en el manejo de la obesidad sobre si se pudiera hacer algo así como se ha logrado hacer en diabetes, donde se ha demostrado que el manejo combinado de diferentes drogas pueden ayudar mucho más que ir con dosis altas de una sola. Es decir, combinar, por ejemplo, mecanismos de acción diferentes, como puede ser un GLP-1, un inhibidor de SGLT2, metformina, algún anorexigénico, Orlistat, una combinación atacando diferentes puntos de vista pudieran ser útiles. La idea de combinar medicamentos en obesidad no es nueva. El primer inicio fue relativamente exitoso, que es la combinación de fentermina con topiramato, que hubo hace algunos 8 años. Una excelente reducción de peso de cuando menos 10%, combinando un supresor del apetito como es la fentermina con un medicamento como topiramato, que se utilizaba principalmente como anticonvulsivante o como antimigrañoso, con un mecanismo de acción muy interesante como modulador de la GABA, inhibidor de la anhidrasa carbónica, liberador de noradrenalina. Su limitante fue principalmente los efectos secundarios. Los pacientes tenían parestesias importantes en manos, hormigueos muy molestos, independientemente de constipación y una alteración del gusto muy difícil, boca seca, y el principal de todos era claramente y peligrosamente teratogénico si la mujer quedaba embarazada en el primer trimestre, de tal manera que la anticoncepción era prácticamente obligatoria y el aborto, de tal manera que por esa razón es algo que no progresó.
Posteriormente se llegó muy cerca en la combinación de fentermina con un inhibidor de SGLT2 como canaglifosina, combinaciones desde dosis altas de 15 y 300 hasta dosis de 7.5 y 150, con muy buenas reducciones de peso, pero los efectos secundarios que encontraron en Canvas con respecto a las amputaciones de los dedos de los pies, detuvo este proyecto que quizá algún día vuelva a levantarse. Si hacemos un resumen final de cada droga, yo lo haría de esta manera. Orlistat, útil para tratar de que el paciente mantenga el peso perdido, utilizado con un llamado pago por evento. Consume grasas, toma el medicamento. Anorexigénicos como la fentermina, tratar de no usar dosis muy altas, mirar bien el paciente ideal, que no tenga efectos secundarios, donde el riesgo del paciente no se ponga en juego, para pacientes que tengan mucho apetito y que les cueste más trabajo adaptarse a la dieta. Bupropión puede ser para pacientes que estén comiendo con atracones o que coman sin control, sobre todo de los que se paran a comer en la madrugada, aunque no esté disponible en México, con naltrexona. No le veo mucho espacio a la orcaserina y, por supuesto, una de la opción sin duda la más segura para usar a largo plazo, liraglutida 3 miligramos Saxenda. Su inconveniente, el precio. Para aquellos pacientes con riesgo cardiovascular y para aquellos pacientes que necesiten tener una saciedad y beneficios más allá de la glucosa. Espacio para metformina lo hay en pacientes que tengan resistencia a la insulina o prediabetes. Inhibidores de SGLT2 pudiera ser también para pacientes que tengan prediabetes o que tengan síndrome metabólico. Y la gran pregunta que queda en el aire, ¿qué pasará si uno combina mecanismos de acción distintos? Liraglutida, metformina, inhibidor de SGLT2. Pregunta que espero podamos contestar pronto. Bien, amigos, hemos revisado de manera rápida y somera el tratamiento farmacológico de la obesidad. Como lo dije al inicio, el panorama no es muy amplio, no es muy halagador. Tenemos opciones de diferente manera, pero ninguna reúne al 100% lo que se requiere. La que mejor lo reúne, repito, se les dificulta económicamente seguir un tratamiento a largo plazo y los otros tienen algunas limitantes de seguridad y de estudios de seguimiento a largo plazo. De cualquier manera, esto no debe desanimarnos para intentar un tratamiento cada vez más formal, más serio y más profesional de la obesidad. La obesidad necesita de profesionales de la salud trabajando de manera ética. Necesita que demos verdaderamente un paso adelante donde el médico deje de vender directamente medicamentos y prometa soluciones fáciles al grave problema de la obesidad. Solo juntos, nutriólogos, psicólogos, gente que hace ejercicio y nosotros los médicos podemos ayudar en algo, en darle un giro a la obesidad. Muchas gracias por estar en EndoTips. Espero les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Chao.